Bueno, en el Club de los Dominios hoy vamos a hablar sobre ¿afecta al SEO mi dominio? Antes de empezar me gustaría hacer una breve presentación de quién soy yo y qué es Don Dominio. Mi nombre es Xavier Idevic y llevo trabajando en la industria de los dominios desde hace ya más de 10 años. Empecé en el 2011 en el departamento de atención al cliente de Don Dominio. Tras 5 años trabajando como agente de soporte, quería hacer algo más, quería crecer dentro de la empresa y empecé a combinar el trabajo con estudios online en marketing, analítica web, business intelligence, lo que me permitió cambiar del departamento de atención al cliente al de marketing, sección que desde hace ahora 4 años estoy dirigiendo. ¿Y qué es Don Dominio? Don Dominio nació en 2007 para facilitar la creación de un proyecto digital a todas las personas que tenían interés en iniciarse en el mundo online. En un primer momento, nuestro producto o foco principal fue la venta de dominios, pero con el paso del tiempo y viendo la evolución de nuestro perfil de cliente, añadimos nuevos servicios, como son los planes de hosting y correo y los certificados de SSL, pudiendo ofrecer lo que nos gusta definir como la base para poder tener una página web online: dominio, hosting, correo y certificado de SSL. ¿Y a qué tipo de público o perfil nos dirigimos? Pues no tenemos uno en concreto definido. Tenemos desde particulares que quieren crearse una pequeña página web o blog con cuentas de correo personalizadas, hasta empresas que necesitan páginas web corporativas y cuentas de correo profesionales que estén siempre en funcionamiento. Además de otro perfil totalmente diferente, como es el de las agencias de marketing, domainers, agencias de diseño web, SEOs, básicamente empresas que gestionan grandes cantidades de dominios, que bien pueden ser para ellos mismos o para sus clientes, y que quieren tenerlo todos centralizado en un mismo sitio. Ahora ya hemos hecho la introducción, vamos a empezar. Antes de iniciar a ver cómo nos puede afectar el dominio al SEO, vamos a ver una breve introducción de qué es el SEO, Search Engine Optimization. A mí me gusta definirlo como estrategias, técnicas, acciones que realizamos sobre nuestra página web para que ésta aparezca en las primeras posiciones de los buscadores. Y aquí hay varios factores que interfieren. Realmente hay muchísimos. Aquí os he resumido un par de los principales. Calidad del contenido. De esto ya se ha hablado hoy. Lo más importante y que está cogiendo cada vez más y más fuerza es el contenido que creamos para nuestra página web. Ya no nos sirve copiar contenido de otro que vemos que ya aparece en las primeras posiciones, ni traducirlo de otros idiomas, que seguro que alguien también lo ha hecho. No, debemos crear contenido original, que esté escrito con nuestras palabras. Esto, como os he dicho, hace un tiempo ya que está cogiendo cada vez más y más importancia. Pero ahora con la última actualización de Google, que ha salido para el mercado inglés, pero se adaptará al español también, cogerá aún más fuerza. Contenido original y que satisfaga lo que el cliente esté buscando, es decir, que demos solución a lo que el cliente está buscando. Y aquí es donde tiene relación con las palabras clave. Las palabras clave me ayudarán a crear este contenido de calidad. ¿Por qué? Porque me ayudarán a hacer foco al tipo de contenido que quiero crear. Debo saber qué quiero o cuándo quiero aparecer para poder crear ese contenido de calidad. Pongamos un ejemplo. En Don Dominio tenemos una página o queremos crear una página que posicione para cómo comprar un dominio. No es una búsqueda transaccional, pero es muy interesante. Las palabras clave aquí serían cómo comprar un dominio. En un artículo o página no es recomendable que haya más de 2 o 3 palabras clave. Pues, ¿cómo creamos contenido de calidad enfocado a estas palabras clave? Pues lo que sí que podemos hacer es hacer la búsqueda, simular que estamos buscando este tipo de contenido y revisar las 5 primeras entradas. De esas entradas nos podemos inspirar, no copiar. Podemos inspirarnos ¿en qué? En el título que está usando, la descripción, los diferentes H1, H2 que esté usando. ¿De qué nos servirá esto? Pues para saber qué tipo de contenido está mostrando Google ahora en las primeras posiciones. Siguiendo con el ejemplo, ¿cómo comprar un dominio? Debemos enfocarnos a solucionar este problema al usuario. Es decir, debemos de indicarle al usuario, con las palabras que queramos, cómo comprar ese dominio. ¿Me sirve de algo añadir información, por ejemplo, de qué es un dominio para alargar el artículo o la página 700 palabras? No, debemos enfocarnos, y esto cada vez irá cogiendo más importancia, a solucionar el problema para esas palabras clave.
Puedo añadir una introducción explicando qué es un dominio, pero debe ser súper corta y simplemente para añadir un poco de contenido, no que se haga como contenido adicional. Después vienen los enlaces y la autoridad. Muy bien, veo que aprendéis rápido. Enlaces y autoridad. ¿Qué es la autoridad de una página web? Pues se puede identificar como la importancia que tiene dentro de Internet y cómo saben los buscadores que una página web tiene autoridad. Pues a través de los enlaces que recibe esa página web. Un enlace es básicamente cuando una página web tiene un link que apunta hacia otra página web. Cuanto más enlaces tengamos, mejor autoridad tendremos. Pero hoy en día no nos sirve con cualquier tipo de enlace. Siguiendo con el ejemplo de antes, de cómo comprar un dominio, ¿me sirve de algo a mí que estoy creando esa página web o ese artículo tener un enlace de un blog que habla sobre cafeteras? Será un enlace entrante, pero no tiene relación. Y esto más bien me penalizará, que es algo de lo que habló Sergio antes. Esto sería un poco lo que se hacía antes en Black Hat. Comprar enlaces de muchísimos sitios web y que todos apuntasen a tu página web. Esto antes funcionaba y te aumentaba las posiciones. Hoy en día ya no. Para conseguir autoridad debemos conseguir enlaces de páginas web, blogs, foros afines al servicio que queremos crear o que estemos destacando. Después tenemos la velocidad de carga. Una página web que cargue lentamente hoy en día es malo. ¿Por qué? Porque un usuario que busca una palabra en Google, entra en un artículo y la página web le tarda, pongamos por ejemplo, un segundo en cargar, hay muchísimas posibilidades de que ese usuario salga de la página web, que ni se quede ahí. ¿Y esto qué indica? Primero, al usuario no volverá a nuestra página web porque sabrá que no funciona y a Google eso no le gustará, por lo que la posicionará peor. Es decir, una página web debe cargar siempre rápidamente. Y esto tiene relación con la experiencia del usuario. ¿Cómo saben los buscadores qué es la experiencia de usuario? ¿Qué experiencia de usuario tiene? Pues básicamente la experiencia de usuario es conseguir que un usuario haga la acción que queramos en nuestra página web. Siguiendo con el ejemplo, sería que un usuario que busca cómo comprar un dominio salga de mi página web sabiendo cómo comprar ese dominio. ¿Y cómo pueden los buscadores intentar identificar si se está realizando esta acción? Pues imaginemos que alguien busca cómo comprar un dominio y aparecen los 10 resultados. El usuario entra en el primer resultado que tiene y tras unos segundos vuelve a Google y entra al segundo resultado. ¿Qué le ha indicado esto a Google? Que un usuario ha buscado cómo comprar un dominio, ha entrado al primer resultado que Google le ha ofrecido, pero ha vuelto enseguida. Por tanto, ese resultado no está proporcionando una buena experiencia de usuario. En cambio, después ha entrado al segundo enlace y de ahí no ha vuelto a Google. O ha tardado, pongamos minutos, 3 minutos, 4 minutos. ¿Esto qué le ha indicado a Google? Que ese usuario sí ha tenido una buena experiencia de usuario en el segundo resultado y por tanto lo que va a hacer en próximas búsquedas es priorizar ese segundo resultado y subirlo a lo mejor a la primera posición. Este es un resumen súper simple de cómo los buscadores tratan la experiencia de usuario. Extrapolando a gran nivel, se realizan millones de clics y búsquedas para poder realizar estos cambios de posiciones. Pero lo que os vengo a decir es que cuando creéis un artículo o una página web enfocada a unas palabras clave, que es lo más importante, hacedlo para que el usuario sepa y no tenga necesidad de volver a Google a buscar otros resultados, sino que ya se quede en vuestra página web. Y aparte de todos estos temas que hemos comentado, hay otro del que no se suele hablar mucho y que considero que también es importante, y este es el nombre de dominio y su extensión. He hecho cursos de SEO por mi cuenta y casi nunca, o si se pasa muy por encima, sobre cómo afecta el dominio y su extensión en cuanto al SEO. ¿Alguien aquí sabe cómo afecta antes de que lo explique? Bueno, pues parece que esta charla será útil. Antes de seguir, ¿sabéis todos qué es un dominio? Si no, no tiene sentido esto. Sí, vale, pues nos lo saltamos. Pues, ¿cómo puede influir un dominio en el SEO? Primero, hemos hablado del nombre del dominio y la extensión. Un nombre de dominio está formado por estas dos partes. Primero el nombre
y después la extensión. En cuanto al nombre, en cuanto a la extensión, perdón, tenemos tres tipos: genéricos, territoriales y nuevas extensiones. Los genéricos son los clásicos, son los primeros que se crearon, son .com, .org, .net, .info, .biz, .pro. Son los que tienen más cuota del mercado, principalmente porque son los que llevan más tiempo en el mercado. No sé cuántos años exactamente, pero son los que están desde el principio, de cuando se crearon las páginas web. Como curiosidad, estas extensiones se crearon en un primer momento para crear una página web con un fin en concreto. Por ejemplo, los dominios .com en teoría eran para páginas web comerciales, los .info para páginas web informativas, los .org para páginas web de organizaciones. ¿Qué ha pasado? Pues que no te obligaban a crear este tipo de página web sobre su extensión, por lo que con el paso del tiempo han ido cogiendo valores globales. Sobre un dominio.com podemos ver una página web informativa, no tiene por qué ser una página web comercial. Esto realmente los ha beneficiado y les ha ayudado a tener este crecimiento que tienen hoy en día. Después tenemos las extensiones territoriales, que nos sirven para posicionarnos localmente en un país. .es para España, .fr para Francia, .it para Italia. Como característica, todas las extensiones territoriales son de 2 caracteres. Y por último tenemos las nuevas extensiones. ¿Qué son las nuevas extensiones? Pues funcionan exactamente igual que los genéricos, pero contienen palabras clave. Y se crearon hace unos años porque se detectó que el mercado de dominios .com, .org, .net estaba quedando muy saturado. Es decir, que empezaban a quedar pocas opciones de nombres disponibles. Algunos ejemplos: .online, .tech, .abogado, .fútbol, .marketing, .design. Hay cientos de nuevas extensiones que se han creado y que nos pueden ayudar en temas de visibilidad. Gracias. Pues, ¿cómo influye en cuanto al SEO? Dependiendo de la extensión. En cuanto a genéricos, realmente no influyen, posicionan de forma global. Es indiferente que queramos crear nuestra página web enfocada al mercado español o al mercado francés. Con un .com, por ejemplo, lo conseguiremos. En cuanto a los territoriales, aquí hay información un poco contradictoria, porque sí que nos sirven para posicionarnos localmente. Por ejemplo, una página web con un .es aparecerán búsquedas desde España y tiene pocas posibilidades de aparecer en búsquedas desde Francia. Pero hay excepciones. Aquí tenéis algunos ejemplos. Creo que el más conocido hoy en día es el de .io. ¿Habéis visto todos alguna página web que use .io? .io se está relacionando mucho al mundo tecnológico, de emprendedores, por ejemplo. Pues, ¿sabíais que la extensión .io es una extensión territorial? ¿Alguien sabría decirme de qué territorio en concreto? Pues es del territorio británico del Océano Índico. Océano Índico, IO en inglés. De ahí viene la extensión .io. Es una extensión territorial, pero que se está usando para fines generales. ¿Y cómo afectará esto a nuestro dominio? Es una pregunta que nos han hecho en muchos eventos. Yo quiero comprar un .io, pero sé que es territorial, ¿cómo afectará? Pues lo que estamos viendo es que Google o los buscadores están detectando que este tipo de extensiones se usan para fines generales y los empieza a tratar como extensiones genéricas. ¿Cuándo lo hace si es una nueva extensión territorial que no se está usando para ello antes? Pues no tenemos esa información, porque en teoría, genéricos, posicionamiento global; territorial, posicionamiento local, pero con estas excepciones. Y por último tenemos las nuevas extensiones, que funcionan exactamente igual que los dominios genéricos. Otra pregunta muy típica es, he visto que el dominio.com está ocupado, pero el online no. ¿Posicionará igual mi página web? Si existe siempre esta duda. Y la respuesta es, pues es completamente indiferente. Según Google, no afectará que tengas un .com o un .online. ¿De qué dependerá? De los factores que hablamos antes: calidad del contenido, velocidad de la carga, experiencia del usuario. Y ahora me diréis, pues ¿por qué cuando hago una búsqueda casi siempre aparece .com en las primeras posiciones? Pues os diría que es por temas de probabilidad. Pongamos, por ejemplo, en la búsqueda cómo comprar un dominio. Existen 100 páginas web
que pueden aparecer en esos resultados porque tienen artículos relacionados. ¿Qué ocurrirá con 100 páginas web o 100 dominios? ¿Qué ocurrirá? Pues que de esos 100 dominios, 70 serán .com, 25 serán extensiones territoriales y 5 serán nuevas extensiones. Por estos números, por esta probabilidad, es mucho más complicado que aparezca en las primeras posiciones una nueva extensión que no una extensión genérica. Pero con el paso del tiempo iremos viendo más y más cómo van apareciendo, porque según Google es exactamente indiferente. Recomendaciones. ¿Cuándo usar un dominio genérico? Pues cuando vaya a crear una página web o negocio que tenga un enfoque general o global, o que quiera posicionarse en cualquier sitio. Territorial, pues para un negocio que quiera centrarse localmente en un país o territorio en concreto. Y nueva extensión, pues para ayudarnos en temas de visibilidad. Aquí realmente lo recomendable sería, si estamos creando una nueva marca, registrar uno de cada, es decir, como mínimo el .com más el ccTLD local del país en el que estáis. Por ejemplo, si es España, registrar el .com y el .es. ¿Por qué? Porque de esta forma conseguimos tener tanto presencia local como global. ¿Sobre cuál de los dos crearemos después la página web? Ya dependerá de cuál sea el enfoque como negocio. Si va a ser 100% local, es decir, enfocado en España, podemos crear la página web sobre el .es y en el .com simplemente tener una redirección. Si en cambio queremos mostrar una imagen más internacional, podemos crear la página web sobre el .com y el .es redireccionarlo hacia el .com. Y además mirar si hay alguna nueva extensión que pueda ayudarme en temas de visibilidad y marketing. Por ejemplo, si estoy montando una agencia tecnológica, aparte de tener el .com, me sería muy beneficioso registrar el dominio .tech, mi empresa .tech. ¿Por qué? Porque de esta forma, en el mismo nombre del dominio, sin necesidad de añadir palabras clave, que después ya hablaremos de ello, ya muestro a qué me dedico. Y para campañas de marketing, por ejemplo, pues puede resultar muy beneficioso. Es decir, como mínimo .com y .es o TLD local del país en el que estáis, más mirad si hay alguna nueva extensión que os pueda ayudar. Hay cientos de opciones y casi está disponible para cualquier tipo de negocio. Muchas gracias. Y ahora pasemos ya a, dependiendo del nombre del dominio. ¿Qué tipos de nombre podemos definir? Existen los de marca, los EMD, Exact Match Domains, o un mix. ¿Qué es un dominio de marca? Básicamente es un nombre de dominio en el que se crea una palabra, se inventa una palabra. Aquí estamos hablando de dominios, pero realmente tiene mucha relación con marca. Es decir, que hemos registrado una marca que de por sí esa palabra o esas palabras no significan nada. El ejemplo más claro sería Amazon. Amazon de por sí no significa nada. Un MD, Exact Match Domain, sería un nombre de dominio o de marca que contiene solamente palabras clave. Por ejemplo, PC componentes, palabras clave PC y componentes. Desde un primer vistazo sabes en teoría a qué se dedica ese negocio. Y después tenemos un mix. Un mix es mezclar una palabra clave con otra que no tiene relación y crear la marca. Ejemplo, don dominio. La palabra clave sería dominio, el servicio que ofrecíamos desde un inicio. Juntándola con don, hemos creado la marca don dominio. Pues, ¿cómo afecta al SEO dependiendo del nombre de marca, del nombre que hayamos elegido? En cuanto a marca, no influye directamente. ¿Por qué? Porque de por sí no significa nada. Es una palabra y dependerá del contenido que creemos después en esa página web, cómo nos va a afectar en cuanto al SEO. En cambio, en cuanto a EMDs y mix, sí que puede afectar. ¿Por qué? Porque al principio nos puede ayudar a posicionarnos para esas palabras clave que ya contiene nuestro nombre de dominio. Esto es beneficioso al principio, pero después puede tener sus problemas, pues nos puede limitar. Recomendaciones. ¿Cuándo usar un nombre de marca o palabra inventada? A mí me gusta personalmente casi en el 100% de las opciones. ¿Por qué? Porque a la larga es mucho mejor que te conozcan por un nombre de marca que no por un dominio que contiene simplemente palabras clave. Un nombre de marca te permite crecer hasta el infinito, podríamos decir. Ejemplo de Amazon. Amazon empezó vendiendo libros. Pues imaginad que hubiese dado de alta el dominio o la marca vendolibros.com.
¿Qué le hubiese ocurrido o con el crecimiento? Que con ese nombre de marca no habrían podido crecer tan fácilmente como ahora. ¿Por qué? Porque tendrían que haber pensado en un cambio de nombre de marca, que es lo que ocurre cuando estamos hablando de dominios de EMD o MIX. ¿Cuándo es recomendable un EMD, Exact Match Domain? A mí me gusta usarlos para blogs. ¿Por qué? Porque puedes trabajar ese nicho en concreto. Y no me refiero a nicho solo para monetizar, sino para ayudar a nuestro negocio. Si tenéis, por ejemplo, un negocio enfocado a carpintería, podéis crear un blog sobre carpinteros. No sé un nombre exacto, pero y ahí ir escribiendo artículos y relacionarlos, redireccionarlos hacia vuestra página web de negocio. Y también para páginas web de contenido en general, porque nos sirven para posicionarnos en ese nicho. Un mix. Pues con un mix ya estaríamos hablando un poco entre marca y blog. Para un blog no quedaría muy bien un mix, sino para marca sí, pero tienen sus pros y sus contras. Pros es que desde un principio te posicionas para un nicho en concreto. Don Dominio en un principio solamente ofrecíamos servicios de dominio. Este nombre de marca nos ayudó a posicionarnos para ese nicho. Pero ¿qué nos ocurre ahora? ¿Cuál es el contra que tiene un EMD o un mix? Pues que te has enfocado a un nicho muy en concreto. Ejemplo real. Nosotros vamos a un evento, aquí como el Congreso EcoMaster, y tenemos un roll-up o un stand donde tenemos escrito dominios, hosting, certificados de SSL. Pues hay gente que vemos que va al stand, lee dominios, ¿sí? Hosting, ostras, certificados de SSL, también. Después vienen a hablarnos y nos dicen, conocía vuestra marca, Don Dominio, os había visto por internet, pero me pensaba que solamente ofrecíais servicios de dominios. No sabía que también teníais hosting y correo. Y para nosotros eso es un problema, porque con el nombre de dominio nos hemos limitado a un nicho muy en concreto. Y cuando te ocurre esto, tienes dos posibles soluciones. Una, cambiar el nombre, que es un proceso muy engorroso y complicado, o bien trabajar muchísimo el marketing para dar a conocer los demás servicios que ofreces, que por ejemplo es lo que estamos haciendo en Don Dominio. ¿Alguien sabía que no teníamos servicios de hosting y correo o certificados de SSL? Si todo lo sabíais es que estamos trabajando bien el marketing. Pues con estas recomendaciones ya lo podemos dar por terminada la charla. Espero que os haya resultado muy interesante y que ya sepáis cómo elegir vuestros nombres de dominio.